estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo desde la otra parte del continente americano para compartirles el devocional del día miércoles 16 de agosto. Continuando con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, desde el verso 17 al 29, que es la otra parte del testimonio de Pablo frente a los judíos. Amén. Vamos a orar para pedirle la guía de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, amado Dios, por medio de tu palabra nos das instrucciones precisas, Señor, para nuestra vida. Yo te pido, Padre, que por medio de tu palabra tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Rey bendito, te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. A mí me parece muy impactante esta parte de la palabra de Dios, porque Pablo habla acerca de su testimonio y Pablo habla de cómo recibió el llamado, cómo ese encuentro con el Señor Jesús cambió su vida totalmente. Amén. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el llamado que recibiste de parte de Dios. Amén. ¿Cómo recibió el llamado Pablo? ¿Cómo recibió las instrucciones precisas acerca de su llamado? Leamos el verso 17 del capítulo 22 de Hechos. Dice la palabra: y volví a Jerusalén, está hablando Pablo. Y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. En otra versión dice: mientras estaba orando tuve una visión. Amén. ¿Cómo se reveló Dios a la vida de Pablo? En medio de la oración. ¿Cómo podemos recibir esa visión de Dios nosotros, así como la recibió Pablo? Por medio de la oración. Padre, háblame, pues ora. Amén. En el verso 18, Dios le responde a Pablo y dice la palabra: y vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está dando instrucciones precisas acerca de su llamado. Porque, amados hermanos, todos tenemos un llamado y se encuentra en el libro de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿No? Todos. Pablo, los otros apóstoles, los discípulos y nosotros que también somos discípulos del Señor. Amén. Tenemos ese llamado de la gran comisión. Sin embargo, Dios nos revela particularmente a cada uno de nosotros cómo ejecutar ese llamado. Amén. Porque Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Tú vas a servir a Dios por medio de los niños, por medio de los matrimonios, por medio de las cárceles, no sé. Todos tenemos el mismo llamado, pero de diferente forma. Amén. Entonces, tu llamado, mi llamado,
es predicar a Cristo. El llamado de Pablo es dar testimonio de Jesucristo. Amén. Pero, ¿a quién? ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso es lo que nos revela el Señor. Amén. El caso específico de Pablo, ¿qué le dijo el Señor? Predica a los gentiles. Continuemos. Versos 19 y 20. Respecto a la respuesta de Pablo, ¿no? Dice Pablo en el verso 19, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Pablo está confesando su condición, sus pecados. Amén. Pablo, así como Simón Pedro en algún momento, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús, que le dice, apártate de mí porque soy pecador. Amén. Ninguno de los dos fue ni autosuficiente ni orgulloso. Reconoció su pecado delante de Dios. Amén. Pero es el mismo Dios, amén, que tiene un plan para cada uno de nosotros, así como Pablo. Si tenemos un corazón sincero, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿no? Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Luego Dios continúa dándole instrucciones a Pablo en el verso 21. Y Pablo dice, ¿no? Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Fue Dios mismo quien reveló sus planes a Pablo. ¿Cómo quería usarlo? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde te ha llamado Dios? ¿Has tenido ese encuentro, esa revelación de Dios? Dios se revela de muchas maneras. No esperes que se te aparezca, así como a Pablo en una visión. Como no se me aparece en visión, todavía no he recibido el llamado. Tienes el llamado. Predica de Cristo a las naciones. ¿Cómo? Pues vas a encontrar ese llamado de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los consejos de un siervo de Dios. Amén. Dios habla de muchas formas. Algunos recibirán la voz audible de Dios, otros no. Amén. Pero si no estás en el plan de la gran comisión y sigues esperando de brazos cruzados, solamente conformándote con asistir el domingo al culto, solamente conformándote con decir que eres cristiano, pero no estás predicando la palabra de Dios, no estás sirviendo en un ministerio, pues arrepiéntete. Amén. Y Pablo confiesa que recibió ese llamado de Dios, a pesar de que un tiempo estuvo equivocado, creyendo que hacía lo correcto, pero estaba equivocado, estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, pidamos al Señor. Amén. Versos 22 y 23. Cuando lo escuchan, dice los judíos, ¿no? Que Pablo está compartiendo esto. Escuchen lo que dicen ellos en el verso 22. Lo oyeron hasta esta palabra. Entonces los judíos, ¿no? Alzaron su voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban, arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire. Amén. Cuando Pablo recibió su llamado, amén, las cosas no fueron fáciles porque enfrentó oposición. Amén. Encontró oposición aún de la misma gente que antes lo apoyaba. Y de la misma manera que Pablo, cuando recibió su llamado, enfrentó oposición, nosotros también vamos a encontrar oposición. Nadie ha dicho que las cosas van a ser fáciles. La vida del cristiano no es fácil. Cumplir el llamado de Dios no es fácil. Muchas veces tiene dificultades. Muchas veces es dura. Pregunten a los grandes siervos de Dios cuántos obstáculos han pasado para poder ejecutar ese llamado de Dios. Cuántas lágrimas han derramado. Cuántas noches han tenido que orar delante del Señor y pedirle el soporte, pedirle el sustento, la ayuda, la guía del Señor. No es fácil servir a Dios. Y Pablo nos cuenta, ¿no? La palabra de Dios nos cuenta que tuvo que pasar Pablo. Y como consecuencia de esa oposición, ¿qué pasa en el verso 24? Mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Amén. ¿Qué pasó? Las autoridades de esa época lo metieron, ¿dónde dice? En la fortaleza, ¿no? O en el cuartel, ¿no? En palabras más coloquiales nuestras. O en la carceleta, ¿no? Que lo custodiaran. Y no solamente eso, sino que lo azotaran. ¿A cuántos cristianos han perseguido por causa del Evangelio? ¿A cuántos los han metido en la cárcel? ¿A cuántos los han agredido? Pues si ejecutas el llamado de Dios, muchas veces vamos a pasar dificultades. Nadie ha dicho que es fácil este camino. En el verso 25 que dice, ¿no? Pero cuando lo ataban con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? ¿No? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y se acercó el comandante romano y el comandante le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Y Pablo le dijo: sí. Entonces respondió el comandante: yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: yo soy romano de nacimiento. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Cuando Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio, Dios le dio la sabiduría para poder enfrentar esa situación. Es cierto, el Evangelio, el camino del Evangelio, muchas veces tiene sufrimientos. El mismo Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a Simón Pedro:
El diablo me ha pedido para zarandearlos, pero no tengan miedo. Yo he orado para que no les falte la fe. A mi Padre. Amados hermanos, Dios nos da la salida, así como a Pablo, en diversas situaciones. Dios nos ayuda y nos da la sabiduría para poder enfrentar circunstancias adversas que se presenten como consecuencia de ser obedientes en el llamado que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la revelación que has recibido del Señor? ¿Estás cumpliendo el llamado que el Señor te ha dado? ¿Estás viviendo cada día escuchando la voz del Señor y siendo obediente a su palabra? Jesús, cuando se presentó como buen pastor, ¿qué dijo? Yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y las obedecen. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el llamado que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque eres tú quien nos sustenta, quien nos ayuda en medio de la misión que nos encargaste en este mundo. Padre bendito, yo te pido, mi Rey, que nos sigas soportando, cuidando, ayudando, protegiendo, que nos sigas dando tu palabra, Señor, que nos des fortaleza, Señor, a nosotros y a cada uno de tus siervos, Señor, que por causa de su llamado, Señor, sufren persecución en países que son intolerantes al Evangelio, Señor. A tus misioneros, Padre, que tú has enviado, mi Dios, y que son perseguidos en muchos países, Señor. A tus predicadores, Señor, que muchas veces han perdido su vida por causa de tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre, protégelos y dale la salida, Señor. Porque sabemos, Padre, que en tu reino celestial, mi Dios bendito, tú no dejarás nada sin recompensa, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo